Hoy tenemos con nosotros a Óscar García Panella, que es Citorifrien, de hace tiempo que está en la comunidad con temas de juegos, videojuegos, gamificación. Es el director y profesor de ENTI, Universidad de Barcelona, y a la vez también es socio de la empresa Cookie Box, dedicada a la gamificación. Óscar, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, Jordi. Estoy muy bien, muy a gusto y contento de estar aquí. Muchas gracias por contar conmigo. A ti por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. ¿Nos podrías comentar un poco quién es Óscar, el hombre, la persona, el niño? ¿Quién es Óscar? Sí, mira, a Óscar le regalaron una consola cuando tenía 8 años, un clon del Pong, que era pues una de las primeras, ¿no?, maquinitas y consolas que salieron de videojuegos allá por los años 70. Luego un ordenador, un Sinclair, un ZX Spectrum con el que aprendí a programar y jugábamos mucho a videojuegos en los 80s que cargábamos con cassette. De los 8 bits a los 16 bits a primeros de los 90 con un Commodore Amiga, que era un ordenador que ya se utilizaba para desarrollo audiovisual. Y como no podía estudiar videojuegos ni multimedia, pues me puse a estudiar telecomunicaciones. Me lo paso muy bien estudiando telecomunicaciones, aunque nunca he ejercido, la verdad. Y entonces luego entré en el mundo académico, tuve una disyuntiva de irme al mundo profesional de la consultoría o quedarme en el mundo académico. Me quedé en el mundo académico, me doctoré en realidad virtual aplicada a medicina. Sigo en el mundo académico, ¿no?, con másters, con grados, con clases. Por ejemplo, nunca he dejado de impartir clase de álgebra, que me encanta, álgebra aplicada. En este caso, por ejemplo, a los videojuegos. Y en un momento dado, pues allá por 2013, decido colaborar con una empresa que es Cookiebox, una consultora que en aquel momento tenía 5 años, ahora ya tiene muchos más, que se dedica pues a la gamificación y a los juegos aplicados. Poco tiempo después, pues ya era socio de la empresa, inicié un proyecto junto a más personas, que es la ENTI, la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, que es la Facultad de Videojuegos de la Universidad de Barcelona. También tenemos producción musical, ciberseguridad y más cosas. Y bueno, y hasta el infinito y más allá. Así que ando con los juegos aplicados y con el gorro académico y el empresarial. Genial. Hay, como sabes, mucho catalán y español entre 4E que les gusta, desearían saber más de cómo participar en la universidad, en ENTI, en los cursos y las formas. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona la oferta formativa? Sí, nosotros fuimos la primera universidad en Cataluña en ofrecer grados universitarios oficiales de videojuegos. Sí que los había en algún otro sitio, en Madrid, por ejemplo, pues tenían un poquito más de tradición. En Cataluña, pues ya llevábamos mucho tiempo con grados generalistas y también con grados de multimedia que se crearon aquí, en Cataluña. Y entonces en 2013 pues decidimos, y la UB apostó, pues tirar adelante este proyecto de que puedas ir a la universidad a estudiar de manera oficial videojuegos, tanto a nivel de programación como a nivel de arte. En paralelo, ciclos formativos de grado superior también, lo que sería la formación profesional, con lo cual tenemos un poco pues todo el castillo de titulaciones. Se puede entrar en cursos de 2 años o de 4 años, muy profesionalizadores, muy prácticos, muy orientados a proyecto, muy conectados, digamos, con la realidad de las empresas. Y de ahí, pues la cosa ha ido creciendo, ¿no? Como decía, ¿no? Con otras temáticas, ¿no? Como ciberseguridad, por ejemplo, pues que hemos creado las titulaciones tanto de ciclo como de grado hace poquitos años, o producción musical que a nivel universitario, y así a nivel, vamos a decir, digital, pues no había mucha cosa. Y ahí estamos. Suelen ser personas jóvenes, jóvenes en el sentido de que han terminado un bachillerato o un grado medio o un grado superior. Suele ser un poco ese perfil de entrada, porque son titulaciones pues un poquito de ese estilo, ¿no? Pero bueno, también tenemos algunos másters y posgrados. Tenemos un máster en gamificación educativa, por ejemplo. Genial. Podéis ver aquí en la carátula la web de la universidad y podéis consultar, como no, en Change for Economy y contactar inclusive con él. La formación no solo es presencial, que lo es, sino que además está deslocalizada en el País Vasco. Tenéis presencia en Vitoria, ¿verdad? Y en otros continentes.
Sí, ENTI pertenece a un grupo educativo en el que hay varias instituciones que se dedican incluso a más cosas, ¿eh? Tenemos facultades, por ejemplo, donde se trabaja pues, la fisioterapia y las ciencias de la actividad física y el deporte, etcétera. En Vitoria-Gasteiz tenemos EUNEIZ, que es una universidad del grupo, donde tenemos también este tipo de titulaciones y que ha arrancado pues, con mucha fuerza desde hace unos pocos años y que está teniendo un crecimiento brutal. Y además también estamos en México con Amerique, que también tiene categoría de universidad y tiene 3 campus universitarios distintos y allí también pues imparten, ¿no?, estas titulaciones, producción musical, videojuegos, etcétera, etcétera. Así que la cosa va creciendo, va creciendo. Genial. ¿Y tenéis también, aparte de los grados y másters, tenéis cursos de formación continua? Lo cierto es que esto sí que va a depender un poquito de cada centro. En ENTI en el pasado habíamos tenido, pero tengo que decir que no funcionaron muy bien. Yo creo que no supimos hacer bien el marketing, honestamente, porque se habían preparado con mucho cariño y creo que tenían mucha calidad. Eran unos cursos de formación continua con una seniority importante, con personas del ámbito del videojuego que venían a hablar de cuestiones muy específicas y además se habían preparado con la ayuda de personas de la industria. O sea, tenía todo el sentido, pero al final pues no acabaron de salir, no acabaron de funcionar y se puso aquello en pausa. Ya digo, yo creo que no lo supimos explicar o no lo supimos vender, ¿no? Es algo que, bueno, pues que en algún momento podemos retomar. Sí que es cierto que ahora estamos en un proyecto europeo muy importante, es el BIC, el VIC, Virtual Innovation Consortium, el consorcio de la innovación virtual, donde estamos con 12 centros de Europa promoviendo formación en XR, lo que se llama la realidad extendida, realidad aumentada, realidad virtual, y ahí acabamos de iniciar un posgrado online en lengua inglesa que se ofrece a toda Europa. En septiembre empezaremos con los másters presenciales, que para el caso de España se ofrecerán en EUNEIZ, Vitoria-Gasteiz. También tendremos máster en Portugal, en Italia, y una escuela de verano. Así que ahora estamos pues apretando mucho con la XR. Bien, Óscar. Yo tengo una vinculación con la Universidad de Barcelona doblemente porque fue alumno tuyo, un hijo mío, que estudió aquí la carrera de videojuegos y eras tú uno del director y el profesor de esto. ¿Cómo ves el futuro de toda esta generación? Estoy hablando de jóvenes del año 2000, que ahora justo han acabado y están insertando en el mundo laboral, de startups, de proyectos, o viajando al Asia, como están haciendo ahora muchos españoles, como tú, que estás recién llegado de Seúl. ¿Nos puedes contar un poco estas 3 cosas? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que hay que, bueno, creo que primero es un momento peculiar, es un momento muy movido, que duda cabe. Sabemos que la inteligencia artificial está redefiniendo muchas reglas, sabemos que se está utilizando cada vez más en todo tipo, digamos, de sectores, ¿no?, y de trabajos, y evidentemente es algo que ya estamos teniendo en cuenta en la universidad y que sabemos que tenemos que insertar porque además las empresas nos lo están pidiendo. Entonces, es un momento curioso, ¿no? Hay que pensar muy bien cómo se enseña, cómo se introduce esta inteligencia artificial y cómo están variando, digamos, los trabajos en el sentido de que se tiende a una aportación de valor más alta por parte de la persona y que las tareas repetitivas pues vayan un poquito más para esos agentes de inteligencia artificial. Además, en el sector del videojuego en concreto, pues hay movimientos, se están redefiniendo las reglas, los modelos de negocio, el consumo de los videojuegos, ha habido fusiones, ha habido grandes adquisiciones y demás, ¿no? También una saturación de mercado, tenemos marketplaces que democratizan mucho la publicación de videojuegos, pero también hacen que haya muchísimo videojuego nuevo continuamente, entonces, claro, el mercado no es capaz de absorberlo. Así que es un momento en el que yo creo que toca reinventarse y reinventarse en el sentido de darse cuenta de que hay muchas ramas laterales que también hay que observar. Tenemos los videojuegos y además tenemos los juegos aplicados o serious games, la gamificación que la podemos aplicar pues a recursos humanos, a eventos, a emprendimiento, a turismo, a deporte, a salud, a educación.
a muchas cosas y que es muy necesaria porque se está gamificando por todas partes. Tenemos el entretenimiento temático, ¿no? Los grandes parques de atracciones, los restaurantes tematizados, las instalaciones en los museos, centros de patrimonio cultural, donde hay muchísima necesidad también de XR, realidad extendida, que yo decía antes, y de gamificación. Tenemos incluso la utilización de las herramientas de videojuego en el mundo del cine, donde se está haciendo muchísimo. Las localizaciones de las películas ahora se hacen de manera virtual, los fondos son virtuales generados por ordenador y muchas veces se están utilizando pues, la misma tecnología para hacer que los videojuegos sean fotorrealistas. Así que hay una gran oportunidad si sabemos un poquito mirar en amplio, ¿vale? Mirar en amplio. Y en relación a Asia, yo lo que he podido ver es, primero, la importancia de las IPs, de la propiedad intelectual. Continuamente se está pensando cómo sacar una nueva IP, una nueva propiedad intelectual y cómo protegerla, cómo retenerla. ¿Vale? Cuando hablamos de Harry Potter o cuando hablamos de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars o cuando hablamos de, yo que sé, GTA, Grand Theft Auto a nivel de videojuego y demás, ¿no? O sea, hay muchísimas IPs, incluso series, ¿no? Breaking Bad, Better Call Saul, en fin, El Señor de los Anillos, es que no terminaríamos, ¿no? El mundo de las IPs es tremendo. Pues yo me di cuenta de que están muy pendientes de tener sus propias IPs coreanas y protegerlas. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial me llamó muchísimo la atención, hasta el punto de que las empresas en Seúl, y visité muchas, me decían cosas como que no creen que la inteligencia artificial le quite el trabajo a las personas, pero sí creen que las personas que utilicen inteligencia artificial le van a quitar el trabajo a las personas que no la utilicen. Efectivamente. Ahondando más en la experiencia de Asia, yo recuerdo ya hace unos años en tu universidad una gran presencia de alumnos asiáticos, chinos. Aquí estudiando por alguna España siempre ha estado abierto como a este continente, a esta colaboración. Y bueno, ahora habrá un gran desenlace con la nueva situación geopolítica que estamos viviendo, a ver de qué manera empezamos a conocer más China, que es un país mucho más grande a nivel de país, de cultura potencial, que lo que es mucho más que un restaurante o una tienda de todo aquel. ¿Verdad, Óscar? Sí, sí. Ahí ¿qué nos puedes contar, todo y no ser China, país hermano, de Seúl, de tu reciente viaje en Seúl? Bueno, yo creo que ahí hay unos mercados interesantísimos, está claro. Hay gente de China, hay gente de Corea, hay gente de Japón, están las Filipinas, hay un montón de sitios, están pasando cosas absolutamente alucinantes cuando se empieza a ver. Lo vemos en el consumo de grandes OTTs, ¿no? De plataformas, ¿no? Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, por ejemplo. Cada vez vemos más series que vienen de un montón de sitios y nos estamos acostumbrando, digamos, a ese consumo súper diverso. Y entonces aquí pues también lo notamos. La población es muy diversa cada vez más y evidentemente esas generaciones que ya están aquí y que quieren estudiar pues se van a acercar a la universidad y van a estar pues entre nosotros. Y así está pasando. Como bien dices, raro es no tener algunos estudiantes en clase que o bien son de China o bien su familia, ¿no? Padres, madres y demás vinieron, digamos, de allí y a veces se nota mucho esa diferencia, ¿no? Entre el acabo de llegar o el he llegado hace unos pocos años o he nacido aquí, pero mis padres ya vinieron hace muchos años. Es muy curioso, ¿no? Es curiosísimo, digamos, ver esa diversidad, esa mezcla, pero vamos, que sí, eso es el día a día, clarísimo. Sí, aquí no hay ningún problema en estudiar, en aprender, porque básicamente todo esto es en inglés, son símbolos, y también en español principalmente. Entonces, vamos a ver, los usuarios de todo el mundo tienen en común que se agrupan alrededor del juego en comunidades. Ahí, centrándonos en este papel, ¿qué comunidades tiene Entity? ¿Y qué comunidades ves que pueden ser de utilidad para el desarrollo de todos estos gamers? A ver, yo por supuesto estoy conectado con el C4E, ¿no? Con el C4E que tienes ahí en el fondo, gracias a ti y que te agradezco mucho. Y es un tema que se va trabajando en los videojuegos, se va trabajando. Ha habido ya varias empresas
Freeverse, Champion Games, o sea, empresas que están intentando de alguna manera introducir la metodología blockchain para certificar montones de transacciones que se producen en los videojuegos y que tienen que ver también con el inventario virtual o con la virtual currency, ¿no? Incluso la moneda virtual en los juegos. O sea, hay ya todo un mundo que está pasando. Y luego sí que es verdad que a nivel de los videojuegos y demás, tenemos comunidades que tienen que ver con la XR, la realidad extendida. Por ejemplo, tenemos Inmersiva XR, que es una comunidad muy importante aquí en España, que organiza unos premios pues, de mucha calidad. Yo tuve el placer de estar como miembro jurado el año pasado y me estoy acercando pues, cada vez más a ellos y a ellas. Luego, además, también tenemos lo que serían las comunidades, vamos a decir, de los videojuegos mismamente, como podrían ser DEP o AEBI, las dos grandes asociaciones, digamos, de índole nacional, que promueven muchos eventos, publicaciones, white papers, ¿no? Libros blancos y demás. Tenemos también el clúster, por ejemplo, ¿no? El clúster audiovisual, el que yo conozco y del que somos miembros en EMTI, por ejemplo, que es el de Cataluña, es el mayor de Europa, más de 200 empresas asociadas, es la que precisamente me permitió viajar a Corea, a Seúl, con Acció, ¿no? Con lo que sería innovación de la Generalitat de Cataluña, y es espectacular cuando miras ahí las empresas, ¿no? Entonces, claro, hay una gran conexión con el audiovisual, una gran conexión con el XR, esa gran conexión con las grandes asociaciones de videojuegos y luego incluso tenemos, pues como decía antes, el Think Entertainment, el entretenimiento temático, que tiene gran presencia en el mundo anglosajón, pero bueno, que aquí también tenemos grandes parques de atracciones y de hecho nosotros hemos llegado a organizar también algunos eventos, ¿no? Entonces yo te diría que las comunidades orbitando alrededor de los videojuegos pues son de esta índole. Luego tenemos algunas asociaciones que trabajan más el aspecto social, digamos, del videojuego, evitar los patrones oscuros o de mal uso que promuevan adicciones y cuestiones así. Y tenemos casos como, por ejemplo, Arts Games, que llevan muchísimo tiempo pues trabajando muy duro para esa vertiente positiva de los videojuegos. Y luego, evidentemente, estaría la ciberseguridad, estaría la producción musical, pero bueno, esa tampoco es mi especialidad, aunque sí que lo tenemos en el centro. Sí, los derechos de autor, todo esto que al final nos agrupa. Es totalmente. Da que pensar, es un placer oírte, tanto conocimiento concentrado. Yo te quería, antes de pasar a la última pregunta, que la última pregunta será que nos expliques un poco más de Cookie Box, cómo funciona el modelo, la empresa, el hueco que cubre. Antes de esto, te quería pedir, ¿qué visión tienes de futuro conforme la humanidad ahora va abocada al entretenimiento, por tanto a la gamificación, inclusive como renta mínima universal? ¿Vamos realmente a percibir por cada película, que veamos, por cada juego, por cada sitio que recomendamos, se llegará a este extremo? Beneficioso extremo, vaya. Claro. Bueno, es muy buena y estratégica pregunta, ¿no? La que haces, Jordi. Yo creo que hace unos años, viendo la serie Black Mirror, que estoy seguro que muchas personas les suena, de Netflix, muy recomendable. Cada capítulo te deja pensando durante 2 días. Se presentaban algunos capítulos que tenían que ver con la gamificación, que tenían que ver con el greeting, ¿no? Con el agradecer, con el like, ¿no? Con la cultura del like, con este tema de curar contenido entre todos y todas. Y era muy interesante ver cómo poco a poco, pues hemos entrado en lo que ya es una normalidad, que es esta interacción gamificada con absolutamente todo, ¿no? O sea, muchas veces la gente no se plantea que Instagram, por ejemplo, pues pueda estar súper gamificado o que LinkedIn pueda estar súper gamificado, y lo están, porque al final no tiene ni que notarse que sea un juego o que tenga componentes de juego. Lo que hay que hacer es edulcorarlo un poquito, hacerlo más memorable, promover la fantasía, promover un poquito precisamente esa comunidad, esa conexión social, el reto, el descubrimiento.
todo lo que sea la personalización, todos estos elementos que son motivadores intrínsecos muy importantes para las personas, pues nos llevan a una mayor inversión. Y esto, pues desde 2010 y de 2010 ya hace muchos años, se está haciendo pues por activa y por pasiva con todos los servicios, hasta el punto de que tú aleatoriamente le pides un teléfono móvil a cualquier persona por la calle y seguro que el 70% de las aplicaciones que tiene instaladas son más o menos las mismas que tienes tú. Es decir, utilizamos más o menos los mismos servicios porque son los que motivacionalmente están bien diseñados, ¿no? Esto nos encanta y ya empezó, podríamos decir, hace poquito a poquito y hace muchos años. Es decir, en el momento en que la Wikipedia nace y nos permiten a todos y a todas de manera altruista colaborar y opinar sobre la calidad de determinados artículos, y lo hacemos porque a las personas nos gusta mucho contribuir, o en el momento en que sale un día un señor que se llamaba Steve Jobs en 2007 con un teléfono en la mano que se llamaba iPhone y de un plumazo se carga, por ejemplo, a Nokia, que llevaba reinando 20 años en el mundo de los teléfonos con 60 terminales en el mercado, porque supo entender la suma de la psicología a la, digamos, a la tecnología, y de ahí pasando por todos los servicios de redes sociales que estamos utilizando, que están súper gamificados, pero insisto, no porque solo porque tengan jueguitos, que también a veces tienen jueguitos, no, porque alimentan estos motivadores, es que ya lo tenemos encima continuamente hasta el punto de que cuando llegamos a una web o nos instalamos una app que no cumple con unos preceptos mínimos, es que nos lo desinstalamos, es que no queremos saber nada. O sea, tiene que ser memorable, no digamos ya los gestos y demás que nos hemos acostumbrado. Y ahora, pues bueno, están llegando, por ejemplo, pues las gafas, como las que llevas tú, Jordi, ahora puestas, pero vamos a imaginarlas con realidad aumentada, estas gafas que vienen, ¿no? Ya con sus cámaras, que están conectadas al móvil, que van a reaccionar a gestos, que van... Ahora viene todo un tema que ya no son los cascos de realidad virtual, hace 30 años que estamos jugando con los cascos de realidad virtual, pero ahora viene un mercado de gafa, que es verdad que habrá que resolver éticamente qué es lo que pasa, porque claro, que tú tengas a alguien con una gafa delante que sabes que lleva unas cámaras, pues bueno, esto tiene un trasfondo ético que hay que mirarse, pero bueno, puede ser una gran revolución, ¿eh? Porque seguirá conectado al teléfono móvil, que es lo que nos gusta, pero nos puede dar unas prestaciones de información, digamos, brutales, y eso también alimenta pues un poco el memorable, la gamificación, ¿no? Psicología más tecnología, creo que se está viviendo ahora dulcemente. Sí, y escalabilidad, sobre todo. Porque date cuenta, a la mayoría de vosotros, de emprendedores y empresarios, una de las reglas básicas que tenemos para que un negocio pueda ser negocio algún día es que sea escalable. Y esto es lo que se traslada a las comunidades, que al fin y al cabo son binarias. O compran o venden, o hacen una cosa determinada, o lo contrario, y todo. Y ahí, de alguna forma, estar. ¿Quién diría, hoy ya es posible jugar y ganar en tu wallet 10 céntimos a un juego? Si esto lo automatizas, si eres capaz de ganar 10 euros al día, digamos un euro más realista, va, digamos 10, multiplícalo por 30 días, son 300 euros. Y esto, ayúdate con las herramientas de la IA y con más cosas. Ve películas, recomienda sitios, usa las aplicaciones de los supermercados. Todo este tipo de cosas nos van a acabar dando este ingreso. Sí, sí, sí. ¿Para Iremos cuándo? viendo, pero vamos, sí. Bueno, ya empezamos a estar pues muy acostumbrados y muy acostumbradas, ¿no? Que al final es el tema, ¿no? Que vas entrando y llega un momento en que ya... Por eso te he dejado la pregunta de Cookie Books al final, que creo que hacéis un poco esto, ¿no? Mira, nosotros, Cookiebox es una empresa que tiene 18 años ya, es muy veterana en el mundo de la gamificación. Yo creo que en España hay unas poquitas, se pueden contar seguramente con los dedos de una mano, que sean tan veteranas, ¿no? El mundo de la gamificación eclosiona en 2010 en Estados Unidos de manera muy potente, y a partir de ahí pues va creciendo. En 2012 pues en España ya empiezan a pasar cosas, se empieza a trabajar muchísimo a nivel de recursos humanos, muchísimo. Recursos humanos siempre se ha gamificado mucho.
para asuntos, digamos, de placement, para temas un poquito de alinear valores con la empresa y conocimiento del negocio, evidentemente para temas de engagement, de motivación, de disminuir toxicidad, burnout, para conseguir colaboración interdepartamental. Recursos humanos es muy veterana gamificando y poquito a poquito el mundo de la educación, que al final es primo hermano de los recursos humanos y que siempre ha gamificado, porque en la educación siempre estás buscando de qué manera motivar y conseguir una buena transferencia, se les van sumando otras cosas. En turismo, poco a poco, tenemos pues, ayuntamientos, ciudades que utilizan metodología gamificada basada en retos colaborativos, donde diferentes tramos de edad en una misma familia lo pueden pasar muy bien visitando un centro histórico, por ejemplo, y descubriendo pues, ciertos productos locales o tiendas, y de ahí hasta lo que parecía más difícil de todo, que es la salud, porque la salud, con todo el tema del rigor, de alguna manera viene de un clásico muy siempre basado en la obligación. Claro, es que la salud siempre tiene un punto de obligación, porque es que tienes que hacer las cosas por obligación para encontrarte mejor, para curarte, tienes que seguir un tratamiento. Entonces siempre hay un inicio basado en la obligación. Claro, jugar es todo lo contrario. Cuando tú juegas no es por obligación, tú seleccionas jugar, ¿no? Entonces ahí siempre hemos tenido como un choque, y esto en los últimos años pues ya lo hemos ido de alguna manera allanando, y ahora en salud puedo decir que se están haciendo muchísimas, pero muchísimas cosas. Hemos pasado del orden de los 2.000 artículos publicados mencionando la palabra juego en el contexto salud, a estar ya un orden de magnitud por encima. Estaremos en 25, 30, 35.000 papers donde se habla sin tapujos de gamificación y de serious games, juegos aplicados para salud. ¿Por qué? Pues porque hay que mejorar la adherencia al tratamiento, porque las personas no siguen los tratamientos. Lo sigues al principio porque tienes miedo, porque te duele mucho, pero en el momento en que ya estás en casa te da palo, no sales a andar, no te está mirando nadie, no haces los ejercicios porque te cruje la rodilla. O sea, en fin, ya sabemos cómo somos las personas, ¿no? Ahora hay una gran oportunidad, digamos, un gran crecimiento, y esto es lo que hacemos en Cookiebox. En Cookiebox hacemos pues juegos de todo tipo, híbridos, analógicos, digitales, basados en redes sociales, a veces basados en el cine, con películas, series, animación, tableros, de todo, y va a depender un poquito del cliente y de lo que se quiere obtener. Pero siempre van a ser tres cosas. Normalmente son tres cosas. Cuando la gente viene, falta motivación en ciudadanía, en turistas, en pacientes, en colaboradores en una empresa. O sea, falta motivación es una razón. Otra razón es hay que comunicar mejor, hay que educar, hay que capacitar y no se está consiguiendo que el mensaje, digamos, llegue. Y la tercera razón, que es la más difícil, es el cambio comportamental. Es decir, conseguir que las personas hagan cosas que son buenas para ellas, pues sí, huyendo de la obligación o huyendo del miedo o persuadiendo, digamos, en positivo y desde la autonomía, ¿no? Esto es lo que hacemos en Cookie y bueno, no es fácil, pero bueno, es muy estimulante. Vaya, déu-n'hi-do, pues no se puede pedir más. Oye, muchas gracias, Óscar, por habernos acompañado hoy aquí. Saber los que nos estáis viendo que podéis contactar con él desde c4e.club, los que estéis registrados, es un chat para profesionales, habláis o también a través de sus redes lo podéis encontrar. Pero aquí tenéis vía directa y os deseamos, nada, que puedas, a los que veáis, si queréis avanzar en vuestra formación o cualquier proyecto profesional, ahí tenéis un gran mentor que es Óscar y a nosotros. Gracias, Óscar. Hasta la vista. Gracias, Jordi. Muchas gracias por la entrevista y por el interés. Un abrazo. Hasta pronto.